¿Es posible diseccionar el alma humana con la misma precisión geométrica con la que un cirujano disecciona un corazón? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ya, es que normalmente cuando se habla de la anatomía humana existe esta expectativa de precisión absoluta. Hay huesos, hay músculos, hay un sistema nervioso central. Ujú. Si hay una fractura, pues la radiografía te muestra una línea blanca irregular, el profesional médico la señala y dice, aquí está el problema. Claro, es algo tangible, Ujú. algo que se puede medir y tocar. Exacto. Pero cuando se intenta aplicar ese mismo bisturí a la mente o al espíritu humano, las herramientas habituales fracasan estrepitosamente. Totalmente. Y de hecho, esa limitación del enfoque puramente físico es, digamos, el punto de partida de este análisis. Vale. Al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar en compartimentos estancos. Ya sabes, algo está roto o no está roto. Blanco o negro. Eso es. Pero el material que vamos a explorar hoy propone una visión radicalmente distinta. No examina órganos o tejidos, sino la estructura inmaterial de nuestra propia conciencia. Y para hacer eso, el objetivo de esta inmersión profunda hoy es adentrarnos en la psicología espiritual hebrea, basándonos en los textos del maestro Fran García. Un material interesantísimo, por cierto. Sin duda. Vamos a intentar descifrar lo que él llama los 5 peldaños del alma. Es un viaje conceptual inmenso, que va desde nuestra naturaleza animal más primitiva hasta la conexión divina más absoluta. Ujú. Y hay una frase en particular en este texto que sirve como el gancho perfecto para quienes buscan comprender esta perspectiva. Dice así, no somos solo cuerpo, somos 5 frecuencias vibrando hacia la unidad con el Creador. Fíjate que esa palabra frecuencias es la clave que articula todo el sistema. ¿Ah, sí? Sí, no se trata simplemente de misticismo abstracto, sino de un marco teórico riguroso sobre cómo se estructura la experiencia humana. Al hablar de frecuencias, el texto sugiere que el alma no es un bloque monolítico, sino un espectro. Como la luz pasando por un prisma, ¿no? Exactamente eso. Igual que la luz se descompone en colores o el sonido en distintas ondas acústicas, la existencia humana se despliega en diferentes niveles de vibración. O sea, estamos hablando de un mapa detallado que traza el recorrido desde el instinto de supervivencia más básico hasta la conciencia superior. Eso es. Pero claro, para entender verdaderamente cómo esa vibración puede llegar a rozar lo divino, primero hay que empezar por los cimientos, por el barro de la existencia terrenal. Hay que bajar al suelo primero. Lógico. No tiene sentido hablar de una unidad cósmica o espiritual sin entender antes nuestra biología y el torrente de nuestras emociones. Hay que empezar por la frecuencia más baja, la que viaja pegada al suelo. Ujú. Y aquí es donde entran los 2 primeros peldaños. El primer peldaño se llama Nefesh, que representa el instinto puro. Y el segundo es Ruach, que encarna la emoción. El maestro Fran García utiliza figuras bíblicas muy específicas como arquetipos para ilustrar estos niveles, lo cual permite anclar conceptos muy abstractos en narrativas reconocibles. A ver, danos un ejemplo. Pues mira, para Nefes, el instinto, tenemos a Esaú. Y para Ruach, la emoción, tenemos a David. Esaú no es simplemente un personaje histórico. En este contexto es la personificación del sistema nervioso simpático. Vale, el de lucha o huida. Ese mismo. Es el cazador, el hombre que vive en el presente más absoluto, dictado por el hambre, la sed, el cansancio y el impulso de supervivencia. Vale, vamos a desgranar esto. Si pensamos en Nefes en términos de esa metáfora acústica de las frecuencias que decíamos antes, es como la nota de bajo más grave y profunda en una canción. ¡Qué buena imagen! Es una vibración cruda, potente, que hace temblar el suelo. Es absolutamente necesaria porque sostiene todo el ritmo, pero por sí sola es solo un zumbido constante. Esaú se mueve por el instinto inmediato de seguir con vida un día más. Claro, pero una frecuencia baja por sí sola carece de melodía. Exacto. Y ahí es donde entra Ruach, el segundo nivel. Si Nefesh es el bajo profundo, Ruach es la frecuencia media que le da color, movimiento y melodía a la música de la vida. Es la pasión desbordante. Y por eso David es el arquetipo perfecto para este peldaño. Claro, el rey poeta. El rey poeta, el guerrero que toca el arpa, el hombre que experimenta una furia letal en el campo de batalla, una tristeza abismal y al mismo tiempo una alegría extática. Toda la paleta de colores emocionales. Lo fascinante de esto es que, desde una perspectiva moderna,
o incluso desde ciertas corrientes del ascetismo, a menudo existe la tendencia a juzgar estos niveles inferiores. A verlos como algo sucio o menos espiritual, ¿verdad? Exacto. Surge la tentación de pensar que el instinto crudo de Esaú o las emociones desbocadas de David son elementos negativos, impurezas que la persona debe reprimir para ser verdaderamente espiritual. Ya, amputar una parte de psique. Eso es. Pero en la psicología hebrea esto es un error fundamental. El instinto de Esaú no se descarta. Sirve como la caja de resonancia sobre la cual se construye todo el resto de la estructura. Es como intentar afinar una guitarra acústica a la que se le ha quitado la caja de madera. Literalmente. Las cuerdas pueden vibrar todo lo que quieran en el vacío, pero sin esa base física, sólida y terrenal, no hay sonido que se propague. O sea, si no comes o no duermes, si no tienes ese instinto básico cubierto, no vas a poder sentarte a componer poesía. Ni a meditar sobre los misterios del universo, claro. Y hay que añadir que la emoción de Ruach necesita del instinto de Nefesh para anclarse a la realidad física. David necesita el instinto de supervivencia para poder sentir la pasión. Para tener sangre corriendo por las venas. Exacto. Sin embargo, hay una limitación inherente a estos dos niveles y es la reactividad. Quien opera exclusivamente en Nefesh reacciona al entorno físico. Si hace frío, busca calor. Si hay una amenaza, ataca o huye. Y quien opera puramente en Ruach reacciona al entorno emocional. Se deja arrastrar por la ira, los celos o el enamoramiento ciego. Eso es. Somos supervivencia y somos emoción. Pero bajo esos dominios, el ser humano sigue estando a merced de fuerzas externas. No hay una dirección consciente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el instinto mantiene el cuerpo vivo y la emoción genera este espectro cromático, surge una limitación evidente. ¿La reactividad? Claro, la pasión y la supervivencia son reactivas. Llega un momento en la evolución humana donde se necesita dar un paso atrás, que es lo que permite observar esos propios sentimientos sin dejarse arrastrar por ellos. Esa es la gran pregunta. Esa fricción, esa necesidad de comprender, es lo que empuja el alma hacia el tercer nivel, el tercer peldaño, Neshama, la conciencia. Y el arquetipo asociado con Neshama es Salomón, la figura que universalmente encarna la sabiduría. El rey sabio. Sí, pero la genialidad de este marco teórico reside en entender qué significa realmente la sabiduría en este contexto. En el idioma hebreo original, la raíz de la palabra Neshama está estrechamente ligada a la palabra respiración o aliento. O sea, no tiene nada que ver con saberse la enciclopedia de memoria. Para nada. No se refiere al intelecto en el sentido occidental moderno de acumular datos, tener muchos títulos académicos o ser una máquina de calcular. Entonces, si no es una biblioteca andante, ¿es Neshama el verdadero punto de inflexión donde se nace a la conciencia moral? Va por ahí, sí. Porque cuando se observa a Esaú, hay reacción biológica. Cuando se observa a David, hay reacción emocional. Pero Salomón representa la capacidad de sopesar. Es Neshama la frecuencia que armoniza a las demás. Sigue. Como un director de orquesta que escucha el bajo de Nefesh y la melodía de Ruach y decide cómo deben sonar juntos sin que sea un caos absoluto. Pues mira, esa analogía del director de orquesta es inmejorable para entender el mecanismo. Neshama es la capacidad de discernimiento profundo. Biológicamente podríamos compararlo con el momento en que la corteza prefrontal del cerebro humano logra calmar las alertas de la amígdala. O sea, cuando la razón frena el pánico o la ira. Exactamente. Espiritualmente, es el intelecto actuando como un faro que ilumina la oscuridad de los impulsos. Salomón no es sabio porque carezca de pasiones o de hambre. Es sabio porque posee la estructura interna, la Neshama, para no ser esclavo de ellos. De autoobservación. Eso es. Puede sentir la ira ardiente de Ruach y en lugar de golpear, respirar, analizar la situación y emitir un juicio justo. Es la primera vez en este viaje ascendente donde el alma deja de ser un pasajero pasivo y toma los mandos. Totalmente. Quien tiene una Neshama despierta puede proyectarse hacia el futuro, entender las consecuencias éticas de sus actos y organizar la sociedad. Y esa autoobservación consciente es el primer gran pilar estructural para alcanzar lo divino. Porque, para conectar con una entidad superior, primero hay que tener un yo consolidado. Alguien que sepa quién es y qué hace, claro. Exacto. La sabiduría de Salomón representa la cúspide absoluta de lo que la mente humana puede lograr mediante la razón, la ética y la moralidad. Pero, y esto es algo que me resulta fascinante al leer los textos, la racionalidad humana, por muy brillante que sea, tiene un techo. Un límite clarísimo.
La lógica de Salomón puede edificar un templo majestuoso, puede redactar leyes y organizar un imperio, pero no puede explicar un milagro. Así es. Llega un punto en el que el intelecto choca contra un muro invisible. Hay dimensiones en la experiencia humana que escapan a cualquier silogismo lógico. Cuando la mente agota sus recursos, el alma exige herramientas que trasciendan la lógica pura. Esa insuficiencia de la lógica es lo que precipita el salto al vacío hacia los dos últimos peldaños. El mapa no termina en la mente. El cuarto peldaño es Shaya, que se traduce como la intuición o la fuerza vital superior. Y el quinto, el pináculo absoluto, es Yehidá, que representa la unidad total, la singularidad. Y para encarnar estos niveles de altísima frecuencia, el maestro Frank García nos presenta el arquetipo de Moisés, el hombre de la visión pura. Un salto cualitativo brutal. Totalmente. Y aquí, si me permites, quiero hacer de abogada del diablo por un momento, porque al revisar estos 5 peldaños surge un debate conceptual casi físico. A ver, cuéntame. Si miramos los extremos opuestos de esta escalera, tenemos Nefesh, el instinto animal, en el escalón más bajo, y Chaya, la intuición profunda, en el cuarto escalón. ¿Cuál es la verdadera diferencia mecánica entre ambos? Porque al final del día no son ambas respuestas que ocurren de forma fulminante sin que intervenga el pensamiento racional de Salomón. Es una muy buena observación. O sea, el instinto hace apartar la mano del fuego al instante y la intuición te entrega una verdad compleja de golpe, sin que tengas que razonarla. Parecen circuitos idénticos que se saltan el intelecto. Ya, entiendo por dónde vas. Pero si conectamos esto con el panorama general de la propagación de ondas y frecuencias que venimos usando, la diferencia no solo es abismal, sino que operan en direcciones diametralmente opuestas. ¿Ah, sí? Explícate. Exteriormente pueden parecer idénticas por su velocidad y por eludir el intelecto, como bien dices, pero el origen del impulso lo cambia todo. El instinto, Nefesh, opera de abajo hacia arriba. ¿Vale? Es el cuerpo físico procesando estímulos materiales y empujando una orden biológica hacia el cerebro para garantizar la supervivencia. Está anclado a la tierra. Es una reacción a lo que ya existe en el entorno físico. Exactamente. La intuición, Chaya, y esa visión inalterada de Moisés operan de arriba hacia abajo. No es una reacción al fango de la tierra, es la recepción de una señal que viene de una fuente inmaterial. Vaya. Mientras que Nefesh es como una onda sísmica de baja frecuencia que viaja por el suelo, Chaya es como una radiación cósmica de altísima frecuencia que atraviesa la atmósfera y golpea directamente la conciencia. ¡Qué barbaridad de imagen! Moisés no necesita los procesos analíticos y lentos de Salomón para entender la verdad. La recibe como una descarga directa. Es la chispa de genialidad, la iluminación repentina que no requiere acumulación previa de datos. O sea que el instinto te aparta del peligro terrenal, pero la intuición te atrae hacia la verdad espiritual. Exactamente. Y toda esta aceleración de frecuencias culmina inevitablemente en el quinto nivel, Yehidá. Yehidá es el final del viaje y, paradójicamente, el fin del individuo tal como se concebía a sí mismo. Es el estado donde ese yo consciente y separado que tanto esfuerzo costó construir antes, finalmente pierde sus fronteras. Se funde en total unidad con el Creador. Eso es. Es la resonancia perfecta. Ya no hay emisor y receptor, solo hay una única vibración pura. Resulta deslumbrante visualizar todo este trayecto, la verdad. Empezamos con Esaú en el campo, luchando contra los elementos, movido por impulsos primarios, y terminamos con Moisés en la montaña, con una visión tan traslúcida que las barreras se disuelven en esa Yehidá. Un viaje completo. Pero, y aquí es donde el texto da un giro espectacular hacia lo tangible. ¿Cómo se preserva un conocimiento tan masivo y escurridizo? Esa es la maravilla de la tradición, ¿sí? Claro, ¿cómo se asegura la tradición de que esta estructura de 5 peldaños no se pierda en el tiempo? La respuesta que aporta la fuente es asombrosa. Se codifica a través de las matemáticas del propio lenguaje, alterando el nombre de uno de los patriarcas fundacionales. Entramos en el profundo terreno de la gematría hebrea, donde las letras no solo representan sonidos, sino valores numéricos que esconden arquitectura conceptual. Matemática pura y dura. Sí, y el secreto fundamental aquí es la letra G. Exacto, el texto detalla el misterio de la letra G. En este sistema alfanumérico, esta consonante tiene un valor matemático exacto de 5.
La tradición cuenta que esta letra fue insertada en el nombre original del patriarca, que era Abraham, transformándolo para siempre en Abram. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues resulta fascinante, ¿verdad? Muchísimo. Contemplar como un aparente detalle ortográfico, el simple acto de intercalar una letra en un nombre antiguo, encapsula como un sello criptográfico todo este inmenso mapa psicológico de 5 niveles. Esto plantea una pregunta importante y revela el verdadero núcleo de este estudio. ¿Por qué Abraham necesitaba esa letra para estar completo? Para no quedarse a medias. Claro, si aplicamos la matemática del alma, la conclusión es contundente. Ese número 5 que aporta la letra G simboliza la integración armónica. El problema del ser humano no es carecer de estas frecuencias, sino que a menudo suenan de forma aislada o disonante. Es decir, no basta con ser un guerrero apasionado como David, ni basta con tener un intelecto frío y calculador como Salomón. Ni de lejos. Un intelecto sin emoción es estéril y una intuición sin base física es simplemente locura. Desconexión total de la realidad. Esa es la clave. No se alcanza la plenitud espiritual hasta que las 5 frecuencias están presentes y operando al unísono. Abraham, al recibir esa letra, se convierte en el paradigma del ser humano integral. Es el instrumento afinado del que hablábamos. El instrumento de 5 cuerdas perfectamente afinado, ¿sí? Posee la presencia física de Nefesh, el calor emocional de Ruach, el discernimiento de Neshama, la intuición superior de Chaya y la conexión absoluta de Yehida. La letra 5 es el pegamento que unifica el instinto y lo divino. ¡Qué maravilla! Pues para recapitular y poner todo este inmenso mapa sobre la mesa, antes de terminar, el viaje del alma es una pura ascensión vibratoria. Así es. Comienza con la base biológica del instinto animal, representado por Esaú, el Nefesh. De ahí, la energía sube de tono hacia la emoción y la pasión desbordante de David, el Ruach. Luego, ese caos emocional exige ser guiado, entrando en el dominio de la sabiduría y la respiración moral de Salomón, la Neshama. Que frena los impulsos. Y toda esta majestuosa arquitectura de 5 niveles queda anclada y codificada matemáticamente en el número 5 de la letra G, en el nombre de Abraham. El propósito último de conocer esta estructura, el motivo por el cual resulta tan vital asimilar los conceptos del maestro Fran García en esta inmersión profunda, es transformar la manera en que comprendemos la experiencia humana. Nos da otra perspectiva, claro. Totalmente. Es un recordatorio científico y espiritual de que no somos entidades planas y unidimensionales. Entender que el ser humano es un compuesto de múltiples frecuencias vibratorias operando simultáneamente otorga una capacidad de autoconocimiento y empatía incalculable. Y eso nos abrirá puerta a un pensamiento final para reflexionar, algo para quienes nos escuchan, algo que se construye directamente sobre la física de estas frecuencias y que puede alterar radicalmente la percepción del día a día. A ver, cuéntanos. Si cada ser humano opera como una estación de radio que emite y recibe constantemente en estas 5 bandas, ¿qué ocurre realmente cuando interactuamos con los demás? Pensemos en los mayores conflictos cotidianos. Los roces del día a día. Exacto. Quizás esas discusiones estériles y agotadoras en el entorno laboral o familiar no sean verdaderas diferencias de opinión, sino simples y llanos choques de frecuencias desajustadas. Es muy probable. Imaginemos una situación común. Alguien ha tenido un día terrible, tiene hambre, está agotado físicamente y opera en ese momento de forma puramente defensiva, anclado en la frecuencia baja de Nefes. Solo buscando sobrevivir. Sí. Y esa persona intenta comunicarse con alguien que se encuentra en un estado frío, distante y analítico, intentando resolver el problema utilizando la alta lógica de Neshama. Es un desastre de comunicación garantizado, desde luego. Totalmente inútil. Es literalmente como intentar sintonizar un programa de AM en un receptor configurado para FM. Aunque ambos individuos compartan el mismo espacio físico y hablen el mismo idioma, no están compartiendo el mismo escalón de la realidad vibratoria. Qué buena forma de verlo. El resultado no será una conversación, será puro ruido, pura interferencia y estática. Es estática pura, sí. Así que, recordando esa imagen de las frecuencias y los 5 peldaños de los que hemos hablado hoy, la próxima vez que surja esa sensación de desconexión absoluta con otra persona o incluso un ruido interno ensordecedor, pues merece la pena detenerse un segundo, tomar aire, como haría Salomón, y hacerse una pregunta fundamental. ¿En qué frecuencia exacta se está vibrando hoy?
Identificar ese peldaño en uno mismo y en los demás puede ser el primer paso real hacia esa unidad de la que hablaba el maestro García. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.